No es la primera vez que un presidente habla sobre el caso de los ovnis. Estados Unidos tiene desde hace mucho tiempo pruebas de que si existen... que los extraterrestres incluso pudieran llegar a ser Nosotros mismos viniendo del futuro. Hace poco salió el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tu amigo Javier, diciendo que los ovnis son reales, pero que el Área 51 no tiene nada que ver con eso. Real, but I haven't seen them, and they're not being kept in, what is it? Area 51. Area 51. Pero primero, bienvenidos a un episodio más de Los Uno Show. Hoy estamos con temas conspiranoicos, porque Barack Obama dejó esa joya ahí como para abrir más debate. Hizo ruido. Tú sabes que no es la primera vez que un presidente habla sobre el caso de los ovnis. ¿Ok? Yo no sé ustedes, yo no sé si creen, yo he visto cosas en el cielo y digo, estoy tomado o hice otra cosa, pero yo sí creo que hay algo mucho más allá. Pero en este caso, Barack Obama, un presidente que debería tener los secretos de un país, afirmó algo que si lo afirmas si tú lo afirmas, Javier, la gente dice, este chico está loco. Sí. Pero lo dijo el presidente. El presidente, ya es otra palabra. Bueno, sí, el expresidente. Pero bueno, aquí lo importante es que igual hay que ver el contexto, porque también se está sacando demasiado contexto la situación diciendo que se compró la existencia. No, mira, ya. Claro, como todas las cosas en las redes sociales. Sí, se masificó el comentario de Barack Obama, que él lo hizo primero estando en un podcast. El podcast de Brian Tyler Cohen. Qué buen inglés. En este podcast, una de las cosas que salió comentando Obama tiempo después fue que dijo, mira, yo me dejé llevar en la situación, en la confianza que genera un podcast, y seguí hablando y afirmó varias cosas. La primera, que él tenía la misma curiosidad de uno, y apenas llegó a la casa... Porque es humano. Llegó a la Casa Blanca, lo primero que hizo fue, mira, vamos a ver, esto es cierto, lo del Área 51, eso es lo que harías tú si llegas a la Casa Blanca, Javier. Es de las primeras cosas que diría, mira, ¿dónde está la carpeta donde están todos los misterios del favor, mundo? Es como llegar al Vaticano, ¿te imaginas? No, bueno, ahí sí. Deme la realidad, chico, de que tienen oculta. ¿Por qué hay tantos pasadizos secretos aquí? ¿Hasta dónde conducen? Exactamente. Bueno, entonces, el tema es que él, dejándose llevar en esta conversación, en este podcast, él hizo el comentario de que él sí cree que existen, ¿verdad? Pero no basado en que haya tenido pruebas, claro. No basado en que él vio algo, y no basado en que existe lo que todos imaginamos, que Estados Unidos tiene desde hace mucho tiempo pruebas de que sí existen, y no es así. Otra cosa es que si pasó, no lo va a decir. Bueno, quién sabe. Mentiroso puede ser, o no puede revelarlo. Fue un exmandatario y se mete en un problema. Cosas que sí te puedo decir es que esto puede afectar obviamente a la zona donde está el Área 51. Creo que es Arizona, no sé. Por aquí me corrijo yo mismo si lo pongo ahí en un texto. Porque normalmente esa zona es famosa y tiene turismo por ir al Área 51 a ver si hay avistamientos ovnis. ¿Ok? Sí. Y la otra cosa es que esto tampoco sale de la locura de decir, ay, ¿qué pasa? Sino que hace tiempo pasó que pasó de nombrarse a los ovnis, como a los objetos voladores no identificados, como los UAP. Y hace poco se desclasificaron, unos años, algunos avistamientos. Eran 144 avistamientos, de los cuales nada más pudieron descifrar uno, que era un globo aerostático. El resto no saben qué pasó. Sí. Lo que pasa es que ahí hay que aclarar, los ovnis, los objetos voladores no identificados, no quiere decir que sean extraterrestres, ¿ok? Simplemente son objetos que no están identificados. Puede ser... Que no sabes qué es. Sí, que no sabes qué, por decirte algo, puede ser espías rusos, espías chinos, que están en cielo norteamericano, y es un objeto no identificado. Claro, y que por eso tú dices que, pero bueno, que existirán, porque sale que, bueno, vamos a colocar un ministerio de los ovnis, o vamos a meterle inversión a ver eso, porque le meten inversión a
al estudio de qué es esto que está pasando. Y es porque estamos hablando de eso. Es un tema de seguridad nacional. Claro, ¿Ok? totalmente. Aquí yo sacando una cosa de medio conspiranoico, pero no así como que, ay, extraterrestre. A ver, Sino que justamente, gracias por el sonido, la idea de ver esto es que no puedes mostrar debilidad. Porque Claro. primero estar en tu territorio y tú dices, bueno, mis radares pueden captar que pasó algo o no lo captaron y bueno, ya el extranjero, el enemigo está en mi territorio y yo no lo vi. Eso es una muestra de debilidad. Y están tratando de meterle dinero a esto. ¿Por qué? Porque no sabemos qué está pasando con la tecnología y dicen que puede haber maniobrabilidad extrema. O sea, Sí, de este sí, tipo sí. de tú los ves en los videos que van por el aire, de repente se meten en el agua y después vuelven a salir. Sí. Entonces es una locura. y hoy vamos a hablar un poco de estas teorías también conspiranoicas porque el origen de los extraterrestres tiene mucho para dónde agarrar y es un verdad. tema muy Y amplio. no tiene que ver con Obama. No necesariamente, porque Obama no es el primer presidente de los Estados Unidos que dice eso. Es verdad. De hecho, Jimmy Carter reportó avistamientos de ovnis en el 69, Ronald Reagan Bill también lo hizo en Clinton. el 74. Bill Clinton, el famoso tipo que estuvo con Mónica Lewinsky. Buena referencia. Es verdad. Mira, Donald Trump también. Donald Trump. Una de las promesas que dijo Donald Trump fue, mira, vamos a desclasificar todo lo que sepamos de los extraterrestres y los ovnis. Sí. Estoy esperando, Donald Trump, deja de estar liberando naciones. Bueno, no, mejor no. Bien por Donald Trump por la liberación de naciones. Ahora nos liberará de los extraterrestres, Bueno, Donald vamos a Trump. ver. Bueno, el tema es que los ovnis puede ser muchas cosas, como decíamos al inicio, porque tú ves ahorita, es más, tú ves los drones, pues, pero... Los drones, bueno, claro. Se me olvidó el nombre específico de este dron, pero son unos drones totalmente modernos que tú los ves y parece un extraterrestre de estas naves del futuro. Hay tecnología que no conocemos. Entonces, ¿sabes qué se está desarrollando en las principales potencias del mundo? ¿No? Se está desarrollando tecnología de espionaje masiva. Claro, Y se totalmente. está desarrollando tecnología voladora, pero si los drones que uno maneja ya son tecnología de primera, imagínate cómo será lo que está en temas militares, pues. Es verdad, pero vámonos a cosas más Conspiranoicas. Vamos a salir cosas más conspiranoicas, por lo menos. ¿Tú crees que descubrir que hay otra vida, hay vida en el espacio, tú crees que este descubrimiento hará que la humanidad se una o que perdamos el control de todo y nos volvamos locos? Mira, aquí yo escucho varias teorías, A ver. ¿verdad? Incluyendo la paradoja de Fermi, si no me equivoco. Buena paradoja. Pero hay unas escuché un científico que dijo que si los extraterrestres existieran, ¿verdad? Es mejor que no los conociéramos. Y Claro. es mejor quedarnos como estamos. Pero igual hemos mandado sondas de comunicación porque nos encanta el peligro. Claro, porque si los extraterrestres existen y llegan hasta acá, es porque están buscando expandirse Claro. o explorar. Y sabemos cómo funcionan esas exploraciones y esas expansiones. Terminan en colonizaciones. Entonces, él era muy razonable lo que decía, que si de verdad existen, es mejor que nos quedemos como estemos, cada quien por su lado. Claro, eso se llama la teoría del bosque oscuro, que es mejor no tocar y no llamar a inteligencia más avanzada que tú. Es cierto, no invocar al que sí puede llegar aquí. Claro, si juegas con fuego te quemas. Sí. O sea, si conoces, y pasaría, si ves una civilización menos avanzada que la tuya, ¿qué es lo que va a hacer? El humano la va a agarrar explotar y la vas a y sacar explotar. todo lo que Claro. se pueda. Pero ¿qué pasa? Vas a llegar así y vas a decir, mira amigo, te voy a enseñar del capitalismo y el socialismo y el comunismo. Y ahí se jodió esa raza humana. Sí. Y bueno, esa raza extraterrestre, Bueno. mejor dicho. El tema es que aquí vamos por varias partes. La primera es también qué entendemos por extraterrestre. Uno tiene demasiado de Hollywood, lo que uno conoce como Claro. aliens. Sí, ¿Ok? sí, Y en el fondo, una vida extraterrestre puede ser una bacteria en otro planeta, Claro. ya representa vida extraterrestre. ¿Ok? Que eso es lo que buscan. Un elemento microscópico. Que eso es puede lo que ser. están buscando en Marte, en la Luna, todo eso. Sí. Trata y que lo que buscan es buscar vestigios de vida. De hecho, hace poco se vio que se encontró un planeta que tiene las mismas características de la Tierra. Claro, pero no podemos llegar todavía. No se puede todavía explorar, pero a simple vista pareciera ser muy similar al de la Tierra. Entonces, ¿qué es vida extraterrestre? Bueno, si vemos algunos microorganismos
que ya tenga algo de vida, ya es vida extraterrestre. Ya es extraterrestre. No necesariamente tiene que ser que vamos a encontrarnos a Hulk o a Superman. Daría mucho miedo. Es verdad. Daría demasiado miedo. Ahora, lo segundo es, teniendo en cuenta que vida extraterrestre puede ser cualquier elemento vivo, también tenemos en cuenta que en el fondo, cómo vivimos los tiempos. Es decir, nosotros tenemos el concepto del pasado, el presente, el futuro. Dicen que el tiempo es una creación humana. Y eso es una creación humana. Claro. Que normalmente la vida no funciona así como nosotros la tenemos. Pero que hay muchas teorías que dicen que, Sé para dónde estás yendo. que los extraterrestres incluso pudieran llegar a ser Nosotros mismos. viniendo del futuro. Puede ser, puede ser. Y viendo la tecnología que hay ahorita, tú ves cómo eran las naves espaciales de las películas de los 80. Ya existen. Bueno, esas naves espaciales son las que estamos viendo ahorita, los drones o Claro. estas naves que son militares ahorita son... Claro, que son en forma de triángulo, con Exacto. lucecitas. Claro, sí. Eso puede también... Dicen que los extraterrestres pueden ser de otra galaxia. Pueden ser seres que viajan en el tiempo. ¿Por qué no? Si el tiempo es creado humanamente. Totalmente. Capaz puedes viajar en el Y tiempo. si nos metemos más profundo, Multidimensional. y si vemos los viajeros del tiempo, estas fotografías inéditas que Bueno, no salen sé, por de ahí. los 60, que de repente sale una persona con un celular Pero eso... en el asesinato de Kennedy. Hay una pelea de boxeo también que sale una persona como con un iPhone. Sí, con un sí, teléfono y te dice, no, ya. Pero es que ahí entramos en otro tema. Porque, bueno, eso todo puede ser trucado, puede ser. Ahorita con la IA es mucho más fácil. Claro, pero esas fotografías son tomadas y comprobadas que fueron tomadas en ese momento. De hecho, Pero puede ser, claro, una malformación de la luz, etc. La famosa, se me olvidó el nombre, es una rusa que sale en varias fotografías de sucesos históricos. Es la misma mujer que sale en la misma fotografía en varios sucesos históricos. A lo mejor era un fantasma. Bueno, no se sabe. No se o se sabe. quedó el mismo negativo en la cámara. Es así. Pero mira, hay una cosa muy interesante sobre la tecnología y las fotografías y los videos, y es que, y la gente ahorita se está preguntando y lo dice más, que porque ahorita con tanta tecnología y tanta definición se ven mal todos los avistamientos. Pero ya va. Tampoco estás, o sea, no estás tomando una planta. O sea, la gente dice, no, eso es falso. ¿Cómo tú crees que con la tecnología que tenemos ya es más fácil visualizar todas estas cosas y reconocerlas? Es que es complicado, por lo menos a mí me pareció tan absurdo las fotografías que publicó la NASA del objeto este que hubo cerca de la U, era el cometa, que terminó, el que vimos recientemente, que venía como en una dirección, sí. que de El repente Atlas. retrocedió, el Atlas. Claro, algo que no entiendes porque estás acostumbrado siempre a ver el mismo comportamiento De un cometa que has visto durante años, y esta vez llegó una cosa interestelar. Y diferente. Venía de un recorrido totalmente diferente al que hacen los Claro. cometas. El fueguito que siempre está hacia atrás, lo tenía hacia adelante. O sea, tenía como que muchas características Que no reconoces, que no sabes. Incluso... Capaz ni siquiera somos capaces de reconocer que es una vida fuera de lo que conocemos. Exacto. Pero lo triste de eso es que hubo fotos mejores tomadas de este objeto que de los que publicó la NASA. Y tú dices, ya, pero qué raro, ¿por qué la NASA, teniendo la mayor tecnología hacia el espacio, publica algo tan... era una piedra borrosa Estás en el diciendo espacio? que la NASA es pichirre con nosotros. Yo creo que la NASA no le conviene publicar ciertas cosas, y no tanto por la conspiranoia, sino porque también evitan ciertas especulaciones. Pero es que puedes causar, a lo que te preguntaba, puede causar un problema en la civilización. O sea, Totalmente. tanto religioso, tanto de sociedad. O sea, si existen los extraterrestres y conoces otra forma humana, o sea, ¿qué pensarías tú? Te levantas hoy, ¿ok? Y ves una nave extraterrestre. ¿Qué haces? Ya, prácticamente ya tu vida cambió completamente. ¿Para qué voy a trabajar? Es lo primero. Es que ya no trabajo. Sí. O sea, ya no sé qué va a pasar ni siquiera. Lo primero que pienso es que vamos a morir todos. Sí, si ves una nave extraterrestre en el cielo, sí, tú no sabes qué va a pasar, se va a atacar, se va Es que a... se derrumban muchas creencias humanas. Sí. La Pero, religión, ojo, la religión se cae. y vámonos a algo más profundo aquí, cuando las civilizaciones antiguas como los egipcios, los griegos, Claro.
los mayas, todas estas civilizaciones. Los aztecas. En los jeroglíficos que hacían en las pirámides estaban personas del cielo que Claro. venían a ayudar. ¿Ok? Sí, sí, sí. Y hay teorías que cada vez están menos comprobables que las pirámides las ayudaron a... Yo creo que fueron personas, Sí, personas esclavas. Yo creo que cada vez hay más pruebas de que fueron personas que ni siquiera esclavos. De hecho, en estos días escuché que no podían ser esclavos porque igual tenían... eran personas calificadas para ese tipo de trabajo y, como que nosotros. y que eran pagadas. Humanos, de trabajadores. Sí. Los esclavos no les pagaban. Eran como esclavos modernos, pero en la antigüedad. Era como decirte para hacer el Mundial de Qatar. Claro, esos mismos esclavos. Los que tuvieron que llevar para hacer los estadios en 2 semanas. Los pobres le dicen. Exacto. Pero sí eran, como que se ha demostrado que eran pagados. Pero en el fondo, lo loco aquí es que esa misma simbología de seres que descienden del cielo está representada en varias civilizaciones. Claro, sí, sí. Entonces, Se repite el patrón. Es lo que tratas de decir. Exacto. Entonces eso quiere decir que en el fondo hemos vivido muchos procesos históricos que dicen que, bueno, han venido personas del cielo, ¿sabes? O la famosa persona que viene desde el mar. Entonces, que Claro. también se Que no es representa... Poseidón. No, y se representa en distintas civilizaciones. Entonces, tú dices, bueno, siempre ha habido esa curiosidad Bueno, de los extraterrestres. Es que esa es una teoría, que los extraterrestres no vienen de las galaxias, sino del de espacio, interno. sino de interno. Como que hay otra civilización y es burde frito. Bueno, el Triángulo de la Bermuda tenía esas teorías de que todo lo que pasaba por ahí se hundía, ni siquiera se hundía, no aparecía más, y que ahí supuestamente se había visto avistamientos ovnis. Yo te voy a hacer una pregunta en este momento. ¿Qué te da más miedo? ¿Okay? Esta es la pregunta importantísima y ustedes también pueden responder. El crimen organizado. No, saber que hay extraterrestres y los puedas ver, o saber que hay extraterrestres que simplemente te están estudiando. Y ojo, yo creo que si existen, no vamos a verlos así a simple vista. Yo creo que sí. O sea, de hecho, siempre hay esas teorías que han salido de montañas, de mares, de que siempre han estado entre nosotros, pero Claro. nunca los hemos visto. Y sí, da temor, pues. No sé, yo soy de los que tiene esa fantasía de que si algún día tendremos contactos con gente de otra... Pero cuidado con la fantasía. No, con gente de otra galaxia va a ser amistoso. Cariñoso, le diría. Mira, Y que no has visto la película, ¿cómo es la Guerra de 2 Mundos? La de Tom Cruise. bueno, esa es Que llegaron, pero terrible. llegaron más agresivos, pues. Esta está mal. Mira, por cierto, hablando de teorías, hay una teoría que dice que nosotros somos los extraterrestres. Y eso viene a la teoría de la panspermia, que es que el planeta estaba así y cuando caen meteoritos traen otro tipo de bacterias, virus, etcétera, componentes, y que de ahí fue que salimos nosotros. Totalmente. Es que Y a lo mejor somos los extraterrestres. si Por eso dañamos al planeta. puede ser, porque, o sea, la teoría del Big Bang, que va desde el meteorito que cayó Bueno. y de ese meteorito es que salieron partículas que crearon la vida, eso de alguna manera hace que no vengamos de este mundo. Entonces, ¿cuál será nuestro verdadero hogar? No lo sé. Dínoslo tú, por favor. Mira, ahora la pregunta es para ti. Porque nos salimos un poco del tema de Barack Obama, Es verdad. pero en Pobre el Obama. fondo, ¿qué sabrá Obama y qué querrá ocultar y qué se le escapó? Y de verdad, porque él mismo dijo, no existen estos archivos clasificados que dicen Después que... se retractó. Sí, él dice que eso no existe. Simplemente él habló de lo que él quisiera creer, pero que no hay pruebas existentes. O será una cortina de humo con todo el caso Epstein. ¿O será que se le salió y de repente se dio cuenta que la había puesto? Así que tengo que decir que no existe. No sé. Yo sé que es una buena cortina de humo. Cuando esté todo mal, dice, ahí vienen los extraterrestres y la gente va a olvidar un tema por el otro y así vamos. Y bueno, así... Es mejor no enfocarse en lo que hace el poder. Es verdad, es mucho mejor. Mira, por cierto, si tú no quieres estar así como que esto existe, no existe, ¿qué pasará? No entiendo nada. Métete en losbonobo.com. ¿Por qué? Porque ahí hay artículos que te definen qué es real y qué no. Y ahí vas a encontrar todo lo que estamos hablando. Bueno, ahí hay de todo un poco. Así que visita losbonobo.com. Y si llegaste hasta aquí y te gustó, dale like, comparte, comenta. Sobre todo queremos saber tu opinión.
Y quédate suscrito para los próximos episodios que vienen buenísimos. Así que chao.